Buenas tardes a todos y a todas. Empezamos aquí la última presentación del último texto que nos eligió Claudia Delgado Caballero para Sociología del Conocimiento. El texto es de Norbert Elias y se titula Mozart diríamos nosotros ya, o Sociología de un genio. Para encuadrar este texto, que es de lo que se trata en esta presentación, encuadrarlo y trazar su estructura básica, tenemos que comenzar con el tratamiento sociológico de su autor, de Norbert Elias. Norbert Elias es una figura muy relevante de la sociología del siglo XX y, sin embargo, una figura muy tardemente conocida y conocida en circunstancias extrañas como fueron las circunstancias dolorosas y terribles de gran parte de su vida. Norbert Elias nace en Breslau, en lo que hoy es Polonia, pero entonces era Alemania. Nace en el seno de una familia judía en el año 1897. Él cuenta al estallido consciente de la Primera Guerra Mundial, estando en clase, cuando les vienen a comunicar la noticia y todo el grupo se adelanta a apuntarse a inscribirse como voluntarios. Norbert Elias se consideraba entonces un alemán en el pleno sentido de la palabra, con todo el derecho a serlo, dispuesto a morir por esa tierra. Sin embargo, la naturaleza judía de su familia hace que, a partir del ascenso de Hitler al poder, su alemanidad, su germanidad se ponga en cuestión, él tenga que abandonar el territorio del Reich y sus padres finalmente acaben siendo deportados y asesinados en campos de concentraciones. Norbert Elias estudia no solo filosofía, sino que inicia estudios de medicina. Este detalle es muy importante en su pensamiento, en la estructura de su, diríamos nosotros, filosofía. La filosofía de Norbert Elias, que vira pronto hacia la sociología, no es una filosofía, no es una sociología primariamente descriptiva, no es una sociología estadística, no es una sociología, una filosofía meramente analítica, sino que tiene presente siempre desde el primer momento este rasgo curativo, este rasgo paliativo, que no solo es característico suyo, sino que es característico de grandes pensadores de nuestra tradición y en el fondo es una de las formas, uno de los nombres de la filosofía. La filosofía como un procedimiento que sirve para mejorar la vida mediante la disolución de las dificultades que ésta presenta. Esta concepción de la filosofía, esta concepción del saber, está plenamente presente en la obra de Elias, como os digo. Su carrera intelectual, que se prometía brillante, se estaba habilitando en Frankfurt con Karl Mannheim. En los años 30 su carrera se prometía brillante y sin embargo fue truncada por el auge del nacionalsocialismo. Tiene que abandonar Alemania, deja su gran obra, el proceso de la civilización, sin publicar prácticamente, sin darla a conocer, una obra que fue escrita en su gran parte en torno al año 37 y que no sería publicada hasta finales de los años 70 en su integridad. Deja su obra, deja una trayectoria prometedora en Alemania y tiene que ir al exilio. Primero está en Francia y luego se establece definitivamente en Inglaterra, donde fue profesor en la Universidad de Leicester. Y además durante un tiempo fue también profesor en África, porque Norbert Elias, como buen alemán, quería realizar una carrera académica completa y aunque él durante mucho tiempo se conformó, dice él irónicamente, con asistir a los congresos y entregar comunicaciones junto con los alumnos, aunque se conformó con eso, su idea profunda era ser catedrático, tener el máximo reconocimiento de sus pares y para ello se tuvo que trasladar a África. Estuvo allí un tiempo y luego retornó ya con todo el prestigio académico ganado. Y al poco tiempo su figura empezó a ser conocida y reconocida. A finales de los años 70, es decir, cuando él ya tiene más de 75 años, es descubierto
y su obra es publicada y lo que no está publicado se intenta encontrar para darlo a la luz. Incluso después de su muerte se siguieron publicando obras que él tenía incluso inconclusas, como la propia obra sobre Mozart. Dentro de su temática, dentro de los ámbitos que Norbert Elias abarca, hay que destacar unas líneas de fuerza muy profundas, muy marcadas en su obra, unas líneas de fuerza que aparecen también en este texto, aunque este texto es un texto fragmentario, un texto que de algún modo no fue pensado como algo que se iba a publicar por Norbert Elias o cuyo aplazamiento pues fue significativo. Al final lo que quedaron fueron varios borradores, bien escritos probablemente, pero borradores, un puñado de notas en un cajón, que luego fueron publicadas por Manfred Schroeder posteriormente a la muerte del pensador, del filósofo, del sociólogo alemán. El primer marco de su pensamiento, el tema central probablemente, es el paso que él quiere dar, y él lo entiende como un paso epocal, el paso que quiere dar del marco filosófico, del modo filosófico, podríamos decir del modo espiritual de explicar las cuestiones, del modo asocial de explicar las cuestiones filosóficas, a un marco de sociología del conocimiento, a un marco en el que las mediaciones sociales son claves para entender la génesis, el contenido y la estructura de los pensamientos. Norbert Elias trata de superar el dualismo cartesiano, trata de superar el intuicionismo característico del pensamiento moderno hasta el siglo XIX, ubicando entonces el conocimiento en su nacimiento social. En la obra de Norbert Elias hay un paralelismo continuo, porque la obra de Norbert Elias no solo representa una panorámica sociológica de los temas filosóficos, sino que representa a la vez la exigencia de tener en cuenta la individualidad, de tener en cuenta el cuerpo concreto. Y hay en su obra un paralelismo constante entre la sociogénesis y la psicogénesis. Nosotros no podemos entender al individuo, no podemos entender la gestación de la psique del individuo sin entender el contexto social en el que esta psique se configura. Y a la vez no podemos entender lo social sin los individuos, sin los deseos, sin las vivencias, sin los trabajos de los individuos que lo constituyen. Sociogénesis y psicogénesis se dan correlativamente. El pensamiento de Elias, en segundo lugar, o por otra parte, es un pensamiento que se inscribe en lo que podemos llamar una amplia visión ilustrada de la realidad. Elías es un pensador ilustrado, pero la ilustración que defiende Elías no es una ilustración ingenua, no es la creencia en un progreso ilimitado, en una fuerza del conocimiento irrestricta sobre la realidad, en el que la mediación social sería importante, pero sería de algún modo un camino triunfal, sino que la posición ilustrada de Elías es una posición matizada respecto a la ilustración. Ante todo, hay en él una confianza en el método científico, la idea de que lo que se da socialmente o psicosocialmente puede ser explicado a partir de unos entramados explicativos, a partir de unas figuraciones. Pero esta explicación, esta confianza en el método científico no es una confianza en una explicación o en un método científico, en el caso de las ciencias sociales, ligado ni al economicismo, ligado a la reducción de los procesos culturales a sus bases económicas, siendo importante la economía naturalmente, ni tampoco es una entrega a la metodología que se puso de moda a partir de los años 50, 40, 50, dentro de la sociología. No es una entrega a lo estadístico, no es una entrega a una tipología basada en la estadística. De algún modo, la confianza en el método científico, que es plena, la idea de que todo lo que se da social o psicológicamente se puede explicar, y si no se puede explicar hay que buscar explicarlo o ponerlo en línea de explicación. Esta confianza, como digo, no es una confianza simple, sino que es una confianza que está enraizada con el conocimiento del cuerpo concreto de lo individual. Hay en su sociología
Por lo tanto, no solo una perspectiva de tercera persona, una perspectiva ética, como se dirá después, sino también una perspectiva de primera persona. Lo que hay que explicar es al individuo y hay que explicarlo también desde lo que el individuo entiende, desde lo que el individuo siente, desde lo que el individuo desea, y reconstruir este deseo dentro del contexto sociológico que le da cuerpo y que le da cabida. Una noción clave dentro de este vigor ilustrado de Norbert Elias, además del método científico, una noción clave es la noción de distancia y de compromiso. En línea weberiana, Norbert Elias entiende que el conocimiento, de algún modo, es una forma de emancipación en cuanto nos libera de la inmediatez de la violencia o de los procesos violentos que nos quieren envolver de algún modo, impidiéndonos pensar, impidiéndonos movernos, impidiéndonos dilatarnos, impidiendo de algún modo respirar. La sociología lo que hace, igual que en su momento lo hizo la ciencia natural, la física natural, y en su momento lo hará la psicología y la sociología, es una forma de distanciamiento. Del mismo modo que la ciencia natural fue un distanciamiento de la naturaleza como unas fuerzas mágicas que no podíamos conocer y que nos dominaban, del mismo modo la sociología es un distanciamiento de la fuerza de lo social en cuanto a un impulso que nos envuelve y que nos arrastra irremediablemente. Lo social es un territorio del que nos podemos distanciar siendo parte de nuestro cuerpo, es un territorio que podemos analizar, que podemos esclarecer y que podemos respirar. El tercer gran distanciamiento será el distanciamiento que instituye la ciencia psicológica, que nos permite también separarnos de nosotros mismos en cuanto a un juego inmediato de fuerzas, de conciencia, de afectos, de sentimientos, y explicarnos también y ampliarnos, por lo tanto, en cuanto a respiraciones, en cuanto a manejos libres. Noción de distancia y noción de compromiso que son claves, y a ellas les dedicará un libro, Compromiso y Distancia, igual que a la cuestión de la sociogénesis y de la psicogénesis dedica su gran libro, que es El proceso de la civilización. Tiene Norbert Elias en esta posición suya ilustrada una noción compleja de progreso. Vemos que la distancia, el distanciamiento es ciertamente una noción de progreso frente al compromiso emocional, que sería una especie de regreso. La historia está hecha de progresos y de regresos. Los progresos se dan siempre en cierto ámbito y no son continuos, no son indefinidos. Pero existe el progreso, existe la posibilidad del progreso, existe la posibilidad de trabajar con la ciencia entonces sociológica por el progreso, por la ampliación de la respiración que los cuerpos individuales y sociales tienen. El pensamiento, entonces, es un pensamiento que en la cognición, en la explicación, lleva la emancipación. Y no solo lleva la emancipación, sino que lleva la sanación. El pensamiento de Elías es un pensamiento que busca, de algún modo, ofrecer vías de curación al sufrimiento y al dolor que la malinterpretación de lo psicosocial nos produce. No hay, por lo tanto, entonces un límite en esta sanación. Al contrario, la sanación sí que es aquello que debe ser ilimitado. No se da ilimitadamente, pero se tiene que procurar en cada caso. Junto con esta noción compleja de proceso y de progreso, hay en él una especial atención a la marginalidad. Él es un pensador judío, él ha sufrido su judaísmo duramente en la época nazi y probablemente en más ocasiones, aunque no de forma tan fuerte. Esto le hace reflexionar temáticamente sobre los marginados en las sociedades, los marginados que de algún modo, como sucede también en el caso de los judíos, están sin embargo asimilados o de alguna manera hacen su vida dentro de estructuras de poder a las que no son totalmente ajenos, de las que no están totalmente separados, sino en las que están de algún modo inserto. Vamos a ver esto con detenimiento en el caso de Mozart, porque él aplicará su teoría de la marginalidad a esta cuestión. Tiene un libro también dedicado al tema, Establecidos e integrados. También hay en él, como nodo importante de su reflexión, un gran tratamiento del tema del poder,
una focalización en el tema del poder y un análisis fino del tema del poder que ha hecho que muchos le pongan en paralelo con la obra de Foucault, que es posterior a él. Norbert Elias está muy interesado en el establecimiento de las jerarquías, está interesado en la creación entonces de comportamientos jerarquizadores, en su corporalización, en su absorción, en su integración y en su rechazo. Toda la cuestión de la capitalización simbólica, toda la cuestión de la clase ociosa, los estudios minuciosos que realiza él de la aristocracia en la sociedad cortesana, tienen mucho que ver con esta reflexión sobre las formas de poder como formas de incorporación, como formas de marginación, como formas de estatus, como formas de sometimiento también. En último lugar, respecto a este gran tema de la Ilustración, hay que destacar la posición humanística de Norbert Elias, la idea de que es el individuo el centro del pensamiento, el individuo además en toda su corporeidad, en toda su experiencia de primera persona, como decíamos. Obras como La soledad de los moribundos, La soledad de los moribundos, La sociedad de los individuos abundan una y otra vez en el mismo tema. La ciencia es un aprendizaje meliorativo, el saber, el entender el por qué pensamos lo que pensamos, el por qué sentimos lo que sentimos, el cómo nos sentimos cuando nos sentimos mal, es una tarea del conocimiento para evitar que los destinos trágicos, como fue el caso del destino de Mozart, se repitan. Para todo ello, para articular todos estos nodos, lo que propone Norbert Elias es una gran recategorización de los grandes nodos categoriales del pensamiento occidental. Una recategorización que evite los dualismos de la epistemología tradicional, que evite el dualismo cuerpo-alma, que evite el dualismo naturaleza-cultura. La sustitución de la sociología del conocimiento, que ocupa ahora el lugar de la epistemología, va en este mismo sentido. La epistemología es un saber, es un intento de explicación de nuestro conocimiento hecho a partir de estructuras dualistas. La sociología del conocimiento, tal como él la entiende, está explícitamente abocada a reconstruir un sistema categorial que evite estos dualismos. Además, esta recategorización se incluye en el método explicativo que utiliza Norbert Elias, que consiste fundamentalmente en la teoría de las configuraciones, en la elaboración de unos artefactos intelectuales a partir de unas combinaciones de funciones, a partir de unas combinaciones de punto de vista que de algún modo dan o permiten explicar lo que sucede en un momento dado. Si una teoría sociológica es capaz de establecer figuraciones que permiten explicar, que permiten entender y permiten reparar las formas de vida de un momento dado, las estructuras de la conciencia de un momento dado, habrá cumplido entonces su cometido. Veremos cómo esta teoría de las configuraciones, estas figuraciones que recuerdan las tipologías weberianas, que remiten a un kantismo cruzado con el funcionalismo, veremos cómo esto se pone en marcha, se hace operativo en su obra sobre Mozart. La obra sobre Mozart, Sociología de un genio, fue publicada en 1980, fue escrita en 1980 y fue publicada en 1991. Y fue publicada a la vez en alemán y en español. Esto muestra el impacto que tuvo el descubrimiento del pensamiento de Elias en ese momento. El pensamiento de Elias, que había permanecido oculto durante mucho tiempo, estalló de repente a finales de los años 70 y todas las obras que se iban publicando de él, muchas de ellas póstumas, tenían un acceso inmediato a todos los mercados europeos. En España se publicó en la editorial Península, una editorial catalana especializada en sociología, y tuvo un éxito también fulgurante como todas sus obras. La obra fue compuesta por Michael Rother a partir de unos manuscritos que dejó Norbert Elias, a partir de unas notas
y Norbert Schroeder nos cuenta en la introducción, en el prólogo, el proceso interesante desde el punto de vista sociológico mediante el cual dio a luz el libro, una obediencia al manuscrito, a los manuscritos de Elías, al espíritu de Elías, y también una voluntad de poner al alcance de todo el público unas reflexiones importantes de un autor importante con una larga trayectoria y cuya obra, al ser tan tardía, de alguna manera era una obra muy decantada, una obra alejada de modas del momento y sin embargo totalmente inserta en los grandes debates del presente. La tesis central de la obra de Norbert Elias es que Mozart muere porque su vida se vacía de sentido, es decir, es una muerte por fracaso psicológico e inmediatamente veremos por fracaso sociológico. Mozart muere porque su vida se vacía de sentido, porque fracasa en el amor, pero fundamentalmente porque fracasa en lo que era la gran pasión de su vida, que fue la música. Hay una discrepancia entre la existencia exitosa del Mozart que a nosotros nos parece que fue, el Mozart que después se consagró como un genio. Hay una gran discrepancia entre los análisis en tercera persona de la trayectoria, sobre todo de la trayectoria posterior de Mozart, y la tragedia personal que se nos abre cuando analizamos a Mozart como hace Norbert Elias desde la primera persona. La sociología, dice Norbert Elias, nos tiene que explicar esto, esta conexión. Nos tiene que explicar desde la primera persona por qué se produce este fracaso de la propia vida y por qué este fracaso es un fracaso en el fondo también sociológico. Para entender al ser humano hay que saber qué deseos tiene y ver cómo estos deseos se constituyen, de qué manera se constituyen y cuando fracasan, cómo y por qué fracasan. Estos deseos, por lo tanto, la subjetividad, la psicología de una persona no es un elemento a priori, no es un elemento independiente de la experiencia, sino que es algo que se va configurando a lo largo de la experiencia social del ser humano. El rasgo principal, nos dice Elías, de Mozart es su necesidad de reconocimiento, necesidad de afecto privado y de afecto público. Mozart tenía, según parece deducirse de lo que se conserva de sus escritos y de los testimonios de la época, Mozart poseía una personalidad de corte maníaco-depresiva con rasgos paranoides y además trufada de rasgos exhibicionistas, pero marcada fundamentalmente por esa necesidad de afecto, por la necesidad de reconocimiento por parte de aquellos que para él son significativos, son autoridad para él. Es esta falta de reconocimiento, la incapacidad que tuvo él o que él percibió que tuvo de lograr este reconocimiento por aquellos por los que deseaba ser reconocido, la causa principal, piensa Norbert Elias, de su muerte. ¿Quiénes son estos otros cuyo reconocimiento busca y no consigue por las razones que veremos Mozart? ¿Quiénes son estos otros? Estos otros son fundamentalmente los miembros de la sociedad cortesana de la Austria de la época. El caso de Mozart es un caso prototípico, es un caso modélico, es un caso paradigmático que de algún modo nos muestra que los análisis sociológicos no pueden provenir fundamentalmente de la estadística ni de la economía, sino que deben rastrear los cuerpos de cerca, por decirlo así. El cuerpo de Mozart es un cuerpo en intersección y en esta intersección es donde está su tragedia. De algún modo, el cuerpo de Mozart nos muestra que aquella idea que tenemos nosotros de que el tiempo se divide en épocas, la música se divide en estilos, es una idea equivocada. Hay épocas, sí, pero estas épocas son realmente coagulaciones de un flujo, de un proceso que es mucho más amplio y que se caracteriza fundamentalmente por ser altamente significativo en aquellos momentos en los que lo epocal,
como algo tajante no está constituido, no está cerrado. Es en la fase de transición entre lo que después podríamos llamar épocas, si se quiere, es la fase de transición entre lo que tipológicamente, de forma estadística, son dos épocas, donde se producen las grandes aportaciones, donde se produce también la puesta de relieve de los grandes mecanismos de la sociogénesis y de la psicogénesis. Épocas de conflicto, de descabalgamiento entre lo que dominando se retira y lo que no dominando adviene. En estas épocas, en estas fases, hay fundamentalmente un conflicto de modelos, un conflicto de estructuras, un conflicto de cánones, que no es una mera oposición, no es un canon contra otro, sino que tiene un carácter tremendamente complejo, y este carácter complejo es el que hace que los cuerpos que están aquí incorporados, que incorporan esto y realizan esto, sean cuerpos también complejos, cuerpos desgarrados, cuerpos insatisfechos. La vida de Mozart ilustra en una sociedad dominada por la nobleza cortesana, que es la clase a la que Mozart de alguna manera quiere pedir su reconocimiento. La vida de Mozart ilustra en una sociedad dominada por la nobleza cortesana la subordinación, la situación de subordinación de los grupos burgueses, como era aquel al que él pertenecía, que eran elementos marginales dependientes en esa sociedad, es decir, elementos que, no siendo de extracción noble, trabajaban para los nobles aceptando de algún modo el marco, el canon noble. Estos grupos marginales dependientes, concepto que ya vimos antes y que es clave, son grupos entonces sociológicamente, psicológicamente muy ricos. El poder cortesano en esta época en la que nace, en la que vive Mozart, es un poder todavía muy potente, pero que ya empieza a dar muestras de debilidad. Asistiremos muy pronto a la ruptura del orden noble y a la irrupción, que es paulatina y compleja, porque muchos burgueses de algún modo se reflejaban o se veían reflejados en el orden noble. Este orden noble empieza a ser sustituido o va a ser sustituido muy pronto por el orden burgués, pero todavía es un poder muy fuerte. Como es un poder que ya empieza a ver su debilidad, tanto económica como política y fundamentalmente como cultural, este poder no tiene más remedio que ceder, por decirlo así, frente al grupo emergente y dejar un espacio de manifestación de este grupo. Es en el ámbito cultural donde primero entonces la emergente burguesía, que busca dotarse a sí misma de un canon, hace la primera aparición en el horizonte de lo social como una clase que tiene algo que decir, que tiene palabra propia y estructuras propias que poner en realización. El poder cortesano es un poder dominante, pero es un poder ya de algún modo que empieza su retirada. La burguesía empieza entonces en este ámbito cultural, que es tolerado en principio por pensar que es más inocuo por parte del ámbito noble, empieza en este ámbito cultural a hacer sus primeras expresiones de carácter canónico ya. Hay un conflicto entonces paulatinamente creciente de cánones, característica típica de los momentos álgidos del proceso de civilización, un conflicto de cánones que empieza en el siglo XIII y que culminará muy tardíamente con la victoria, por decirlo así, que no es una victoria simple, del canon burgués a partir de 1918. Hasta la Primera Guerra Mundial, todavía en muchos lugares de Europa, el canon noble, el canon de la nobleza cortesana, seguía siendo el canon dominante. Es a partir de esta Primera Guerra Mundial, en la cual la mayoría de los oficiales de las potencias eran nobles todavía, es a partir de esta derrota del antiguo régimen final en estos campos de batalla, cuando la nobleza se desfuncionaliza como estamento social y pierde su vigencia. Parte de sus ideales, muchos de ellos, pasan a la burguesía y se incorporan a los ideales burgueses, ya estaban incorporados, pero ella misma como clase de algún modo pierde ya el poder, deja de ocupar la capitalización simbólica. Mozart se mueve en este conflicto de cánones, todavía en la época en la que la nobleza cortesana posee el canon,
y se mueve con dificultad en este conflicto. Se mueve en el canon social y estético dominado por la nobleza, quiere de algún modo ser aceptado dentro de ese canon, pero muchas de las formas de su sensibilidad y muchos de sus deseos ya no se corresponden, ya no encuentran acomodo en este canon, es más, son de alguna manera cercenados, son impedidos por este canon. Mozart intenta de algún modo salir de esta malla, que es una malla conceptual, que es una malla social, que es una malla psicológica, intenta salir, intenta establecer una posición fuera del ámbito dominado directamente por esta nobleza, aunque no indirectamente, y fracasa. Va a dar la batalla, entonces va a dar una batalla y pierde la batalla. En otros ámbitos, sin embargo, y en este mismo ámbito posteriormente, en otros ámbitos esta batalla iba más adelantada y mucha gente, muchos escritores, muchos pensadores, muchos filósofos pudieron hacer su obra fuera del canon aristocrático, ya plenamente situados en un canon burgués, un canon más ancho para ellos sin ninguna duda. Mozart se encuentra entonces, y esto es lo que busca demostrar Elías conceptualmente también, se encuentra en un entramado, se encuentra dentro de una figuración, dentro de una estructura que hay que estudiar. La sociología lo que nos aporta fundamentalmente, sostiene Elías, es este tipo de figuración, es la reconstrucción o la proposición, la propuesta de una tipología, la creación de un modelo teórico que combina distintas estructuras, distintos elementos, distintos puntos de vista, la creación de un modelo teórico contrastable que nos permita entender lo que sucede aquí tanto psicológica como sociológicamente. La tarea de la sociología es elaborar entonces figuraciones de este tipo que son más ambiciosas en lo que se ve que la posición tipológica de Max Weber, aunque claramente son deudoras de ellas. Mozart vive entonces en un entramado que nosotros podemos figurar, que ya vacila, pero que todavía se mantiene. En este momento, para él, en el mundo en el que se mueve, un artista que se considere serio, que sea considerado por los demás serio y que se considere a sí mismo serio, para poder comer tiene que someterse a esta estructura nobiliaria, someterse al canon establecido tanto estético como político, para lograr además ser reconocido como artista. Debe trabajar en una corte y solo trabajando en una corte, solo trabajando al servicio de un señor, con los criterios del señor y haciendo lo que el señor dice que tiene que hacer, solo en este marco tan rígido puede desplegar su talento. Es decir, es un contexto muy limitado, los talentos no son todos iguales, hay unos que brillan más y otros que brillan menos, pero son todos talentos excesivamente enmarcados para lo que empieza a ser la conciencia de ciertos artistas que se mueven dentro de ellos. Mozart se siente asfixiado por esta figura en el fondo del servidor que se ve obligado a representar, como la representa su padre, también músico, que es el que le introduce a él en la música y en la corte y el que también le acompaña en gran medida en su camino. Mozart ha visto esto, lo ha vivido y desea, porque de algún modo socialmente ya puede también, porque el poder ya de la aristocracia no es tan omnímodo, desea abandonar este marco, desea traspasarlo. Solo a partir de este marco, entonces, se puede reconocer lo que Mozart podía hacer como individuo y lo que no. Es decir, se pueden reconocer sus expectativas y también sus limitaciones. Es importante entender esto, no hay una subjetividad irrestricta, sino que la subjetividad va ligada a los marcos en los que se genera. El marco en el que se genera la subjetividad de Mozart es doble, a su vez un marco relacionado con el otro, el marco burgués al que pertenece y el marco aristocrático en el que está encuadrado. Naturalmente hay una relación también en estos marcos, pero fundamentalmente la cuestión clave es que lo que se produce en él es un choque de marcos que él no logra resolver porque socialmente no existe un territorio donde él hubiera podido en ese momento lograr lo que quería tal como él lo quería. Esto será algo que luego, si se consiga, fundamentalmente en muy pocos años después, con la figura de Beethoven.
Toda la música, entonces, todo el arte se entiende solo desde aquí. El arte de aquí hacia atrás en la música, en nuestra tradición, se entiende desde este marco. Todos los estilos, las formas de componer, los temas se entienden desde aquí, las limitaciones y las creatividades dentro de estas limitaciones. El estatuto de Mozart, igual que el estatuto de su padre, dentro de la corte, es el estatuto de un empleado, no de un empleado que trabaja solo por la comida, como tantos otros, un empleado de nivel superior, pero el estatuto, al fin y al cabo, de un empleado. Los músicos, por lo tanto, son todavía artesanos, son todavía sirvientes. Son, en su gran mayoría, de origen burgués, y por lo tanto tienen su propia idiosincrasia burguesa, y sin embargo tienen que adaptarse al canon, tienen que adaptarse a la estructura aristocrática, en su forma de vestir cuando están allí, en los modales y en sus gustos. El desnivel entre lo aristocrático y lo burgués es en este momento enorme. Es un desnivel que nosotros hoy nos representamos difícilmente porque vivimos en contextos más amplios y aunque sigue habiendo clases, la distancia entre las clases no es ni mucho menos tan grande como era aquí. Era un desnivel grandísimo, un desnivel que además en cortes pequeñas como la de Salzburgo, donde la proximidad física era muy fuerte, era un desnivel que se acentuaba mediante el remarcamiento, mediante la humillación. Tenemos un caso tremendo en este sentido que lo narra Elías y que es conocido, que se dio en París, una corte mucho más amplia y por lo tanto aparentemente más relajada que las pequeñas cortes centroeuropeas. Es el caso de Voltaire. Voltaire era un burgués que desarrolló gran parte de su trabajo en ambientes cortesanos. Él se sabía potente, se sabía más listo o tan listo como cualquiera y un día se sintió ofendido por las observaciones de un noble. Y Voltaire creyó que era lícito desafiarle a un duelo. Y el noble no solo no aceptó el duelo, sino que mandó un criado suyo para que moliera a palos a Voltaire. Y Voltaire se quedó humillado con los palos y sin ninguna institución a la que acudir a quejarse porque estas instituciones no existían. El desnivel entonces entre los de arriba y los de abajo, entre los nobles y los burgueses es un nivel altísimo y desde luego el noble no desciende nunca a la altura del burgués, incluso le resulta molesto que alaben al burgués que está a su servicio en su presencia, como les sucedió al arzobispo de Salzburgo cuando escuchó en una corte centroeuropea grandes alabanzas de Mozart y que para él era su criado. Las recibió con un gesto torcido y probablemente esto perjudicó incluso su relación con Mozart. Cualquier intento de aproximar los mundos era un intento de alguna manera condenado al fracaso. Mozart, por lo tanto, vive entre dos mundos, un mundo que él acepta como suyo y que para él de alguna manera representa el máximo capital simbólico, que es el mundo aristocrático, y un mundo que es el suyo, que es el mundo del burgués con sus hábitos totalmente diferentes a los hábitos aristocráticos. Esta divergencia le marca, esta divergencia de algún modo no la puede superar, porque él no fue nunca capaz, aun aspirando a integrarse y a ser reconocido como un igual por ese mundo, nunca fue capaz de desarrollar un hábitus totalmente cortesano, esta capacidad de disimulo, esta capacidad, como dice Manuel Vicent, de respirar por branquias, esta frialdad. Él no tenía esa frialdad y esto le perjudicó grandemente, no se pudo contener en muchas ocasiones, incluso creando, y este no contenerse de algún modo causó que el grupo social superior le mirara con desagrado y de algún modo lo llevara a la marginación. Aunque entonces Mozart acepta el canon en muchos aspectos, fundamentalmente en la forma de vestir, no es capaz de hacerlo en su totalidad. Por otra parte, Mozart es plenamente consciente de su valor y esta conciencia de su valor en este momento ya que lo burgués empieza a abrirse paso se puede de alguna manera expresar y se puede ver como algo a lo que uno tiene derecho, como algo que es propio. Mozart es consciente de su valor, como no va a serlo si era un superdotado musicalmente hablando, pero este valor de algún modo no está respaldado, es un valor que no tiene eco como la humillación de Voltaire, no tiene dónde asentarse.
tiene conciencia plena de ese valor, pero no hay ni categorías psicológicas ni instituciones sociales que de algún modo le permitan afianzar este valor. No se ha creado, por ejemplo, todavía la idea de genio, en la cual el artista es de algún modo dueño de su propia obra y escribe o música o pinta lo que quiere y como quiere, y además lo hace de una forma no como un mero oficio, sino de una forma epistemológicamente significativa, como alguien que ve más allá, como un vidente, como alguien que puede enseñar y que puede educar al público. No se ha elaborado la idea de genio, que es una idea romántica, que vendrá poco tiempo después. Tampoco existe un público, no existe una institución social del público libre que de algún modo pueda sustentar a un creador comprando sus partituras, asistiendo a sus conciertos. No existe este público se está empezando a crear ahora de forma incipiente. El público de algún modo todavía está compuesto en su mayoría por nobles que pertenecen a una clase ociosa, que de algún modo son caprichosos, que se cansan pronto, que buscan novedades, que son fácilmente influenciables por los nobles de rango superior, por ejemplo, por los emperadores, que pueden deslizar cualquier comentario desfavorable al artista y hundirlo. Y Mozart tampoco tiene categorías psicológicas basadas en la experiencia de un arte emancipado que permitan hacerle entender que los fracasos que puede tener un artista en un momento cuando intenta ganarse el favor de un público son una parte intrínseca del arte y no un desfondamiento total. Mozart se hunde ante los fracasos y no sabe, porque todavía no puede saber, que en el mundo del arte libre el fracaso forma parte, junto con el éxito, de la trayectoria del artista y hay que saber asimilarlo y vivirlo. Él no tenía este referente experiencial que le dotara de una fuerza psicológica para enfrentarse a esto. Esta falta de institucionalidad se ve también en el mundo del mercantil, del arte. Mozart es estafado con partituras que había puesto a vender y que le venden sin su consentimiento porque se retrasó en una entrega, no tiene dónde recurrir. Es decir, está en una posibilidad que se abre, pero todavía no en una posibilidad que goza de un respaldo suficiente institucional y social. Mozart, por lo tanto, se mueve en un universo ambiguo, en un universo en transición. Se identifica con la nobleza y con su estética, pero quiere hacer valer su subjetividad, pero sobre todo quiere hacerla valer para esta nobleza con la que además está resentido por las humillaciones, por la falta de reconocimiento que le procura. Mozart es hijo de artista, su padre era empleado, era músico, era violinista de bastante talento y un gran pedagogo. Su padre trabajaba para el arzobispo de Salzburgo. Mozart, a diferencia de su padre, y también empujado por su padre, que le cultivó viendo su talento desde pequeño, igual que cultivó a su hermana, Mozart ya puede soñar con ser un artista libre, es decir, con poder expresar en su música algo de lo que él entiende que debe expresar y no comportarse como un artesano que compone lo que le manda el arzobispo, el conde o quien corresponda que mande. Puede soñar entonces ya por el momento social en el que vive, por este principio del fin de lo aristocrático, puede soñar con ser un artista libre, aunque no libre como lo entendemos nosotros, porque su público todavía iba a ser fundamentalmente aristocrático, pero no ya un público que equivalía al patrón que tenía encima. Sueña entonces con ser un artista libre y su decisión entonces de romper su vinculación con el arzobispo de Augsburgo y buscarse él por sus propios medios la subsistencia fundamentalmente en Viena parece posible porque empiezan a existir los rudimentos de un mercado libre del arte, porque el arte está empezando a adquirir el estatus de arte tal como nosotros lo entendemos, de algo valioso en sí mismo y está perdiendo las características de profesión servil como durante tanto tiempo fue el arte. Nosotros tenemos una imagen del arte como un elemento ligado a lo maravilloso y a lo largo de toda la historia de nuestra cultura, quitando la poesía y un poco la música, las demás artes, fundamentalmente las artes visuales, la pintura, la escultura, etcétera, fueron artes fundamentalmente serviles. Se está formando un público burgués culto que además está ansioso por elaborar su propio canon.
un público que empieza a tener conciencia de su propia posición político-económica y por lo tanto epistemológica, que quiere desde su ideología dar su visión de lo que son las cosas y no dejarse someter a la capitalización simbólica aristocrática. En literatura esto ya está más avanzado y en música va más despacio. La literatura y la filosofía son los primeros lugares donde lo burgués de algún modo se institucionaliza en lo que es propiamente suyo y deja de ser un elemento dependiente, subordinado, marginal dentro del orden aristocrático. Mozart en este momento, entonces, rompiendo con el conde arzobispo, corre un gran riesgo, aunque tiene posibilidades. Y lo que hace es poner en juego toda su vida, toda su existencia social. Él no es un hombre que luche por una idea excesivamente filosófica, él no es un hombre que tenga un proyecto de corte humanista, un proyecto de corte político, como pudo tener más Beethoven. Es más bien un hombre que busca encontrarse, de algún modo que sabe lo que no quiere, pero no sabe probablemente exactamente lo que quiere, porque no puede saberlo, porque no hay nada que saber en este momento, porque la sociedad todavía no se ha configurado institucionalmente en el sentido de poder suministrar este respaldo. Es algo que se está creando, que está en proceso. En este sentido, es un pionero, nos dice Norbert Elias. Él sabía que tenía apoyos, aunque no calculaba bien, de algún modo no conocía bien el espíritu aristocrático, este espíritu indolente, o confiaba demasiado en su propia capacidad frente a la capacidad también de aburrimiento de la aristocracia. Se sentía con apoyos y busca entonces triunfar en Viena para ser reconocido no por la burguesía, sino por la nobleza. Pero al depender de un círculo pequeño de receptores, un círculo cerrado y que además está estrictamente en dependencia del emperador, va casi con toda seguridad, lo vemos ahora, hacia el fracaso. Mozart entonces no es un rebelde social, sino que es un individuo que de algún modo encarna ideales ya ilustrados, que busca evitar las prescripciones creativas, aunque acepta el canon musical de la aristocracia, lo acepta y lo amplía, en algún sentido también lo desborda muy poco, pero sobre todo permanece fiel a ese canon, lo planifica. Deja entonces el servicio de lo cortesano no por renegar de las estructuras cortesanas profundas, no por renegar de lo cortesano, sino porque lo cortesano en Salzburgo le asfixia. Él lo que busca es sentirse un ciudadano de pleno derecho, ser reconocido por su talento como alguien digno del nivel cortesano. Busca ser entonces un igual que aquellos que de algún modo le han humillado, y es aquí y por quien desea encontrar su reconocimiento. Orienta su conducta hacia este objetivo, y este objetivo es el que le da sentido a su búsqueda. Este tipo de sensibilidad, este tipo de estructura, este tipo de configuración que nos está intentando describir a la vez que nos la vivifica Norbert Elias, a la vez que nos la teoriza, es un ejemplo claro de la configuración que se observa con mucha frecuencia en cierto tipo de relaciones marginales establecidas, es decir, la preponderancia del ideal del dominante sobre el dominado, que de alguna manera es excluido y desea ser incluido porque es ahí donde tiene lo fundamental de su sentido, lo fundamental de su subjetivación. Él sueña con componer con libertad, pero necesita ser aceptado por estas esferas y para ello necesita acertar con el gusto del público, un público fundamentalmente noble, que es el que le puede mantener y que es lo que no consigue porque no es capaz de descifrar los códigos totales de ese gusto noble, porque ofende con ciertas innovaciones ese gusto noble, por ejemplo, introduciendo personajes no nobles como protagonistas, introduciendo modificaciones en el canon, por ejemplo, mezclando música y voz que no agradaban a los oyentes, que le decían que sobraban muchas notas en sus composiciones, que preferían escuchar la voz por un lado y la música por el otro. Tiene, por lo tanto, un rasgo moderno, un rasgo profundamente moderno, que es el componer para sí, un rasgo que hoy nos parece obvio, pero no logra traspasar su propia posición, cosa que sí hace Beethoven 15 años después.
Beethoven no solo consigue sobrevivir, no solo consigue ser considerado un gran músico y poder comer a la vez viviendo del público, de un público ya burgués, sino que Beethoven consigue además imponer su gusto, romper el canon o crear canon, el canon de que el artista poderoso tiene algo que enseñar porque de algún modo toca la profundidad de la realidad y mediante el manejo de los materiales que trabaja nos la trae a nosotros de forma inteligible, actúa como un pedagogo. Beethoven entonces impone su gusto al público, es reconocido entonces como un guía, como un pensador, diríamos nosotros, y además Beethoven puede ya disponer de un público amplio, un público desconocido para el que compone y que de algún modo compra sus partituras y acude a sus conciertos, no como originalmente, donde los conciertos eran simplemente música para comer o pequeñas veladas que se hacían, o cuando empezaron a ser conciertos en salas públicas eran conciertos por suscripción. Beethoven puede ya contar con un público amplísimo y puede contar ya incluso con la elaboración de espectáculos complicados que hasta ese momento solo estaban al alcance de las producciones nobiliarias. Por ejemplo, la ópera es un arte típicamente nobiliario en un primer momento porque su producción es costosísima, por decirlo así. En Beethoven y ya también en Mozart se ha dado el paso del artesano obediencial al artista que de algún modo impone su yo o quiere imponer su yo al patrón, aunque de algún modo en caso de Mozart todavía reconoce ese patronazgo. Hay aquí en esta época una profunda transformación de la estructura del arte y de la posición del artista que hemos enunciado aquí y que en otros lugares, por ejemplo en este mismo curso en Teoría de las Artes, pues he explicado detenidamente esta época, que además culminará con el nacimiento de lo que se llama la estética y con su incorporación a la estructura de los saberes que merecen ser dados en la universidad y por lo tanto formar parte del cuerpo del ciudadano. Es esta época una época en la que de algún modo todas estas cosas afloran y marcan una nueva temporalidad, una nueva forma de entender lo real. Solo en este marco que ahora aflora, se elaboran figuras psicológicas que permiten de algún modo acoger la fuerza de lo nuevo. Por ejemplo, la noción de genio, una noción de genio que Elías deconstruye y reconstruye y que nos brinda la posibilidad de ser leída sociológicamente. La idea de genio en un primer momento se elabora como una idea metafísica, como una idea espiritual, que nos hace creer que determinados individuos poseen unas capacidades casi extrahumanas y que de algún modo nos recuerda esta caracterización que la estructura de cuerpo y alma todavía sigue vigente en grandes partes ya tardías del pensamiento occidental. La estructura de genio de algún modo no necesita de este cariz tan elevado para reflejar lo que es la potencia del artista que emerge ahora como creador, nos dice Norbert Elias. Un genio, lo que se llama un genio, no es un vidente, sino que es una persona que tiene primero un gran dominio técnico, un gran poder sobre la materia con la que trabaja y que además tiene una gran capacidad también de sublimación, de transformar sus impulsos, por decirlo así, en elementos simbólicos y modelarlos, y además tiene también la gran capacidad de transformar estos impulsos que son internos en impulsos que son intersubjetivos y que acaban de alguna manera repercutiendo, pudiendo ser asimilados por toda la estructura social. De algún modo, en esta conexión tan profunda en todos estos niveles, el artista de estas características es capaz de ampliar entonces el gusto, de ampliar el canon, de romper cánones pasados y crear cánones nuevos. El arte, por lo tanto, no es la expresión de un misterio intangible, sino es la expresión de modalidades que tienen su plena inserción en la existencia social del creador. El arte es fundamentalmente entonces un gran proceso de sublimación, individual sí, pero en un marco social, y el gran artista es este gran ser capaz de integrar su privacidad en la socialidad mediante un poderoso manejo de sistemas simbólicos en una estructura que se lo permite. El gran
problema, el gran fracaso de Mozart fue que no supo leer esta estructura, que no llegó a tiempo de lograr insertarse en una estructura más madura de este tipo, no sabe integrar su impulso expresivo con el canon social. Es ofensivo muchas veces para los patrones, por ejemplo la boda de Fígaro, comete fallos en la composición, por ejemplo, el mezclar música y voz en muchas ocasiones que suponen una ruptura del canon que desagrada profundamente a sus patronos, un público voluble que cuando empieza a ver signos de este tipo y además un público que se cansa pronto, que necesita novedades porque su vida de ocio necesita ser continuamente incentivada, cuando todo esto pasa, le abandona de algún modo y él ya no tiene dónde regresar, no tiene apoyaturas psicológicas, no tiene apoyaturas sociológicas, no ha logrado lo que era su profundo deseo, que era ser reconocido por aquellos para los que era un ser de alguna manera marginal, y por ello se entrega a una muerte que fue repentina y fulminante.